que fue Don Bosco quien con su amor e ilusión nos llenó de luz y nos enseñó que si quieres vivir bien, has de sonreír, has de recordar, que te has de aventurar. Vamos vente ya, vamos sígueme, lo vas a pasar genial. Aventúrate por los senderos del bien, por las sonrisas de paz, por los abrazos de ayer. Aventúrate por un camino de luz, por veredas de bondad, por el esfuerzo en común. Muy buenas noches a todos y a todas. Este primer aplauso, que puede ser continuo, para el futuro de la humanidad, de nuestro colegio, para todos los pequeños. ¡Qué bien lo habéis hecho! ¡Qué bien lo habéis hecho! Este aplauso es para vosotros, para todos vosotros. Muchísimas gracias. De la lam nace el amal. Eso es un juego de palabras árabe que significa que del sufrimiento nace la esperanza, y fue el eslogan que utilizaron los salesianos de Alepo, una ciudad de Siria, para un encuentro que el pasado año tuvieron, donde la crueldad de la guerra estaba en su máxima expresión en esa zona del mundo. Pues bien, ni la guerra, ni el asedio a la ciudad de Alepo, ni las dificultades han impedido a los jóvenes cristianos de esa obra salesiana para poder seguir adelante con sus vidas, porque las ganas de vivir, de plenitud y de encontrarse han sido mucho más fuertes que el miedo a morir. Y nosotros, pues nosotros solo somos una gota de agua en ese océano de solidaridad. Pero tengo que decir una cosa: sin esa gota el océano no es el mismo, y gota a gota agotaremos las fuerzas del mal, de la guerra, de la injusticia, del sufrimiento. No es fácil, pero a esta comunidad educativa le encantan los retos y asumimos los riesgos como el de esta noche, donde estos 246 corazones inquietos quieren dar las gracias a todos ustedes, al público que ha venido esta noche. Muchas gracias. Al público que nos acompaña esta noche en el teatro, y también a los que nos están viendo a través de YouTube, en este canal que tenemos de Radio Bosco TV. Por cierto, suscríbanse, que hay unas producciones magníficas que estamos realizando. Alacuás, nos ven desde Alacuás, pero también desde Bruselas, Toledo, Singapur, Sevilla, Turquía, Granada, Jaén, Irlanda, Murcia, Alicante, Toronto, Argentina, Paraguay, Madrid, Tijuana, Londres, Valencia, claro, Calp, Benaguasil,
Y desde Reus también. Bueno, a todos vosotros que nos veis desde casa, muy buenas noches. Y también queremos agradecer muy especialmente la presencia de Iván Rodríguez. Iván Rodríguez es el responsable de medios digitales y voluntariado de la ONG Juega Terapia. Le vamos a invitar a que suba aquí al escenario con un fuerte aplauso. Muchas gracias, de verdad. Espectacular. Es espectacular lo que acabo de ver. Maravilloso. O sea, no tenía ni idea de lo que venía y he aprendido muchísimo con lo que acabo de ver. Retomando un poco las palabras de Pepe de lo que decía Bosco, si la música saca lo mejor de nosotros creemos que el juego saca la sonrisa de los peques. Con lo que habéis hecho aquí, nosotros construimos jardines como el que acabamos de empezar a hacer ahora en la FE de Valencia. Y estoy segurísimo que sacaremos muchísimas sonrisas a todos esos peques que están con cáncer y que pueden tener un sitio para jugar y para salir, aunque sea a tomar el sol y a sonreír. Muchísimas gracias, de verdad. Maravilloso, maravilloso. Me han dicho que no me entretenga mucho, pero de verdad, maravillosa esta acción, estos pañuelos, los pañuelos de los babypelones, lo que representa y lo que hace. Muchas gracias, peques, muchas gracias. Muchas gracias por lo que estáis haciendo y por todo. Y no quiero, a todos los que estáis ahí dentro, que sé que no sé dónde estáis metidos, porque yo solo veía gente salir, los cambios, o sea, es alucinante. O sea, cuando salgáis aquí todos, un fuerte abrazo a todos. Estáis más que invitados a Madrid. Ah, y otra cosa, cuando inauguremos el jardín aquí en la FE de Valencia, ir a verlo, visitarlo y ver lo que habéis conseguido. Ver ese trocito de jardín que gracias a vuestro apoyo lo habéis conseguido. Y nosotros seguimos luchamos por seguir construyendo más jardines, más estaciones lunares, más cines y por sacar sonrisas. Ah, y es que se me va la cabeza, pero he dicho, el próximo musical ojalá sea en el jardín, lo digo en serio. Ojalá montemos ahí algo para que los que están allí, los pequeños que están en el hospital, puedan ver esto, porque me parece fantástico. Muchas gracias.